Estimados amigos de todo el mundo, una vez más con ustedes en la entrevista del día desde Guayaquil, la perla del Pacífico, transmitiendo a Ecuador, América, todos los continentes, porque sabemos que nos reciben en muchísimos lugares del mundo. Y como es nuestra costumbre, siempre nuestros invitados son de primera línea. En esta ocasión tenemos a alguien que les va a gustar muchísimo porque el tema que vamos a tratar es de alto interés para ustedes. Quiero presentar a ustedes al abogado Lenín Garcés. Bueno, él es un abogado en libre ejercicio, constitucionalista, filósofo también. Le gusta conversar mucho sobre derechos humanos, porque sabe esa materia, lo sabe a fondo. Bueno, palabras a un lado y comencemos con el entrevistado. Adelante. Bien, primero agradecerles por la invitación y luego con respecto de los derechos humanos debo de decir que nuestra posición, mi posición, es una posición atípica con respecto del discurso que se maneja sobre los derechos humanos. Quiero decir que soy crítico con respecto de los derechos humanos. Doctor, ¿le puedo interrumpir en algo? Usted comenzó agradeciéndonos a nosotros. Discúlpeme, quiero que sea lo contrario. Quiero que nos permita agradecerle a ustedes la presencia, porque para nosotros y para los televidentes es un gran beneficio, para nosotros es un gran honor tenerlo aquí con nosotros. Bueno, sigamos hablando sobre derechos humanos. Muy amable y muy generoso de su parte. Bien, entonces nuestra posición al respecto de los derechos humanos es crítica. Bien, el problema de una posición crítica con respecto de los derechos humanos es que no tiene tanta audiencia en el discurso que más o menos la gente escucha, ¿no? Es decir, una posición crítica ante los derechos humanos surte un efecto de rechazo automático por el prejuicio que cree que va en contra una construcción que se supone que ya está dada y que se supone que ya está asumido de que es por el bienestar humano, ¿no? Que es para el bienestar humano. Sin embargo, consideramos que los derechos humanos tienen un lado oscuro. Evidentemente esto es verdad, evidentemente toda la construcción de los derechos humanos es una construcción sin la cual no se puede concebir actualmente el Estado, yo creo que ni la sociedad moderna, ¿no? Estamos nosotros ya incorporados en los derechos humanos, pero tiene su lado oscuro que tiene que ser sacado a la luz, que tiene que estar también presente en el discurso, que tiene también que ser resuelto, que ser discutido, que ser debatido. Mire, abogado, veo que el tema que usted ha escogido para comenzar es un tema harto interesante. Y si nos ponemos a hablar es tan amplio que nos faltaría tiempo. Y bueno, por nosotros encantado, pero de pronto ya me las huelo que vamos a tener que dejar bastante de tinta en el tintero antes de hablar de todo, cosa que así también dejamos con las ganas para en una futura ocasión poder satisfacer a nuestros televidentes y también con el compromiso de seguir trayéndolo por acá. Bueno, los derechos humanos al final resulta muchas veces una simple frase hartamente manoseada, utilizada hasta equivocadamente, porque todos tenemos derechos humanos, pero por favor, muchas veces dice, sí, el delincuente tiene derechos humanos, pero ese delincuente respetó el derecho humano de la persona a la cual agredió o a la cual mató. Son muchísimas cosas. En alguna ocasión me tocó a mí presenciar, ser parte de un simple, llamémoslo un ladrón callejero que robaba algo en un carro, lo pescó el dueño del carro, lo agarró, se lo entregó a una policía, a un patrullero de policía, y automáticamente alguien saltó por allí, por favor, hay que respetar los derechos humanos de ese pobre hombre, porque esto lo llevan detenido. Después lo van a paliar, después lo van a atacar. No sé, ahí estamos tergiversando el verdadero fondo de los derechos humanos. Bien. Ver, aquí hay que hacer algunas diferenciaciones, me parece. La primera cuestión, explicar, para empezar, que los derechos humanos, todos los derechos, aquí hay un debate, ¿no? Si tiene un límite o si no tiene un límite. Unos dicen que los derechos humanos no tienen límite, es decir, que mi derecho humano está en mí y que no es un derecho que tenga que tener un límite. Puedo interrumpirlo, discúlpeme.
No puede haber algo sin límite. Todo tiene su límite. Límite no significa que estamos cortando o frenando algo. La libertad, lo más grande que puede existir en el mundo, también tiene su límite. Porque mi libertad llega a donde comienza la suya. Porque siendo entonces nos olvidamos, ya no es libertad, ya es libertinaje. Entonces, quien dice que los derechos humanos no tienen límite, discúlpenme, se está olvidando de sus propios derechos humanos. Claro, es una posición muy naturalista que se dice es basada en un derecho natural, ¿no? Y que no tome en cuenta toda la complejidad de la sociedad. ¿Cuándo viene el límite del derecho humano? Supongamos, yo tengo un límite de libre tránsito, ¿no es cierto? Pero luego me encuentro con un semáforo en rojo que me detiene, ¿no es Sujeto cierto? a regulaciones, a leyes, a costumbres muchas veces. Entonces, aquí viene lo que usted decía, y la famosa frase pues de Benito Juárez, ¿no? Que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro, ¿no? Esto de aquí. Y entonces luego se dice la libertad y todo, que tienen límite en el otro, ¿no? Y entonces bien, como en el ejemplo que estamos diciendo, si hay un semáforo que detiene al otro, entonces lo que se está haciendo es ponderando esa relación de derechos de libre tránsito de ambos, organizándolas, limitándolas, claro, limitándolas para que sea posible la sociedad, la convivencia. La palabra limitar suena a veces un poco dura, un poco fea, un poco egoísta. Quizás en este caso, digamos, bueno, por cuestiones de organización. Evidentemente lo que no discutimos es que sea necesario limitarla. Evidentemente la limitación del derecho humano es imposible evitarla, en eso todos estamos de acuerdo. Lo que algunos dicen desde una posición muy naturalista es que el derecho no está constituido por ese límite, que el derecho va más allá, que hay que limitarlo es otra cosa, pero el derecho en sí, por ejemplo, el derecho a la vida no tiene límite. Entonces entiendo, al estar limitándolo, no estamos disminuyendo el derecho del otro, sino que lo estamos regulándolo, acomodándolo. Ese es el debate, si en realidad lo estamos nosotros disminuyendo al derecho o el derecho está mismo definido por aquel límite, es decir, aquel límite define propiamente el contenido de mis derechos. Entonces, si yo puedo hacer, si mis derechos humanos no tienen límite, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. No, de ninguna manera, porque en el momento en que nos ponemos en sociedad, nos encontramos con otros derechos y tenemos que disminuir sociedad, allí viene una palabra muy importante, sociedad. Evidentemente. Hay quienes, y yo me voy por esta línea más, esto de, no, aunque a ustedes les parezca un poco extraño, pero tiene yo creo que, sobre todo en los jóvenes, ¿no? En los jóvenes abogados, estudiantes de derecho, tienen una mayor difusión esto de que el derecho mismo no tiene límite, sino que se le impone un límite para... Pero yo me adhiero más bien a otra posición más positivista que se dice, en la que consideramos que el derecho está constituido desde la norma mismo y que entonces el derecho estaría constituido, definido mismo por esos límites que implican las relaciones intersubjetivas con los demás ciudadanos, ¿no? Está claro que usted dice, y por favor, estoy seguro que muchos abogados jóvenes están escuchándonos y por favor, piense bien en su punto de vista, porque de acuerdo con lo que dice el doctor, no está completamente de acuerdo con la forma de pensar actual de los abogados jóvenes. Sí, eso se dice Entonces, mucho, ¿no? Es que de todas maneras, discúlpenme, el abogado joven tiene conocimiento, pero le falta algo que usted sí tiene, experiencia. Bueno, naturalmente. Bueno, luego tenemos que decir que los derechos mismos, ya desde el Estado que organiza, los derechos tienen que necesariamente imponerse al límite, porque es propiamente la construcción, digamos, natural, que sería, es decir, las propias leyes del derecho mismo, por decirlo de esta manera, ¿no? Es decir, si no limitamos los derechos, es imposible toda construcción de derechos. Bien lo dice, es imposible, exactamente. Con lo que hemos dicho un poco graficamos, pero por decir algo más, por ejemplo, una constitución nos dicen cosas muy abiertas, como cuando nos habla de justicia, nos habla de libertad, nos habla por ejemplo, nos puede hablar de vida, pero no nos especifica vida biológica o a qué vida se refiere, ¿no? Luego se habla de vida digna, ¿no? O sea, bueno, lo enfoco de una manera general, de una manera amplia. Sí, no está. Primero está el problema del derecho mismo. Por ejemplo, digamos justicia, ¿no? Decimos justicia, ¿qué es la justicia? Entonces ahí viene el problema de qué es la justicia. No está dada por la Constitución, está dada por la Constitución. En realidad, eso hay que empezar a limitarlo. Ese término que dice el Ecuador es un estado de justicia, ¿no es cierto? Entonces, bien, de justicia,
¿qué es la justicia? Bueno, la justicia es lo que dice la Constitución que es la justicia. Es decir, la justicia es la justicia constitucional. O sea, la justicia está constituida y definida por la misma Constitución, pero no solo por la misma Constitución, sino por todo el orden jurídico. No hay otra justicia a la cual debamos atenernos en el derecho. Pero entonces dígame una cosa, doctor. La justicia está limitada por lo legal, porque se dice que no lo legal no siempre es justo. Claro, debería de ser así. Cuando lo legal no es justo, entonces hay una falla, evidentemente, porque no cumple su fin la norma. Es decir, la ley, dice la Constitución, el artículo 169, dice que la ley procesal, sobre todo, es un medio para el logro de la justicia. Entonces, lógicamente, una ley injusta es una ley que no cumple el fin, tal cual un medicamento que se le dé a un paciente que no cumple con su fin de curarlo, lo termina matando, pero que no es medicina eso, ¿no? Entonces, lógicamente, una norma que es injusta, que es una norma, no cumple su fin del derecho, simplemente. Ahora bien, lo que sí, la norma tiene necesariamente que definir esos contenidos generales. Por ejemplo, hemos dicho justicia, o podemos decir libertad, o podemos decir cualquier otro derecho que se quiera decir, ¿no? Tiene que definir ese contenido. ¿Y cómo lo define? A través de todo un sistema normativo infraconstitucional, es decir, las leyes, Código Civil, Código Penal, en todo pero no se hace en las leyes, sino definir, y al definir estamos poniendo un límite. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciéndole al derecho, disminuyéndolo para ponerle límite. No se dice, ¿no es cierto? No, porque es nuestro derecho es un derecho justnaturalista. Lo que se dice que el derecho se lo está definiendo, se está explicando qué es ese derecho. Es decir, la justicia no la voy a disminuir, sino que voy a explicar, por decirlo así, lo que es la justicia, por decirlo de esta manera didáctica. Es decir, si nos dice justicia, no sabemos a qué atenernos. Si nos da toda la construcción de la Constitución y toda la constitución del orden jurídico, sabemos, por ejemplo, de que si compramos por decirlo para que entiendan las señoras de su casa, va a la tienda, compra una leche, está la leche podrida, bueno, ¿a quién le reclamamos? Bueno, ¿qué es lo justo, no? Porque para la señora que compró la leche y la leche está podrida, lo justo es que le devuelvan el dinero. Para la otra, tal vez lo justo sea otra cosa, ¿no? Aquí hay una famosa fábula de la flauta, que se dice, se encuentran tres niños una flauta, dicho rápidamente, uno la encuentra, uno la ve, otro la toma, y otro es el que la necesita. Entonces vamos a decir cuál es lo justo, dicho rápidamente. Según la construcción del derecho, por ejemplo, un derecho construido, un derecho liberal, por ejemplo, un Estado liberal, entonces va a haber un tipo de justicia. Otro tipo de construcción de un derecho más social, va a haber otro tipo de justicia, que nos va a dar una respuesta distinta. Entonces lo que tenemos es que la misma construcción del derecho va dándonos los contenidos propiamente de la justicia. ¿Qué es la justicia? Y así con los otros derechos, libertad y todo. Bueno, entonces es primero necesario que podamos definir cada derecho, los contenidos de ese derecho, y para eso es necesario ponerle un límite. Cuando se dice libertad, usted ha dicho libertinaje, es decir, hasta aquí es la libertad y aquí para allá es libertinaje, se dice, ¿no? Bueno, pero, eso es un tanto... Doctor, me parece, si mal no entiendo, usted está hablando precioso sobre justicia, pero está hablando de teoría nada más. Llevado a la realidad, llevado a la práctica, nos vemos encuadrados dentro de leyes, reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces a veces ya la justicia se tuerce? Muchas veces por las leyes, por la aplicación de esas leyes, por la interpretación de esas leyes, o por cualquier torcedura de un ser humano. Pero entonces significa que la justicia a veces no se aplica como debería ser por razones políticas. Ya estamos entrando a otro campo. Sí. ¿Cómo no? Sí, verá, hay dos programas para esto de aquí, ¿no? Que tiene un juez para resolver. Se supone que el juez cuando llega y se sienta, se supone en sus estrados, va a administrar justicia, se dice, va a hacer su jurisprudencia, ¿no? Es el único momento cuando se lo ve, porque si no todo ahora es por ventanilla, ¿no? Bueno, sí, pues no, ya en la audiencia, ¿no? Donde va a administrar la justicia. Y entonces ocurre que, ¿qué le hemos dado al juez? ¿Qué instrumento le hemos dado para que administre la justicia? Le hemos dado, para que haga su jurisprudencia, digamos, le hemos dado el derecho.
hemos dado el derecho. Pero al juez, en la práctica, lo que usted dice, se tiene que manejar con dos programas. Uno que es el programa jurídico, ¿no?, que es el Código Civil, la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial, etcétera, es el derecho. El programa jurídico, es decir, yo tengo que resolver conflictos que vienen a mi conocimiento, tengo que resolverlos. ¿Cómo los resuelvo? ¿Dónde están los instrumentos? Aquí están los instrumentos. Con estos instrumentos, el derecho. Con estos instrumentos resuelvas el conflicto que se te presenta ante ti para que tú lo resuelvas. Bien, eso es la mitad del asunto, porque al juez lastimosamente se le da otro programa, además del jurídico, que es el programa político. Esto es evidente, que es distinto. ¿Por qué? Porque el programa jurídico es un programa que está escrito para empezar en nuestro derecho, pocas veces se saca de la costumbre, pero es un programa que está en código, está codificado, las normas están ahí. Es decir, podemos nosotros comprar el Código Civil y saber a qué atenernos. Pero el programa político... Eso es lo que está escrito en ese lo teórico. Exactamente, lo que está escrito. El programa político... Pero el juez también no tiene que fijarse en la jurisprudencia que existe al respecto. Naturalmente, pero la jurisprudencia es una jurisprudencia escrita también, lógicamente. Se dice que la jurisprudencia es parte del derecho, naturalmente yo pienso que sí, pero el derecho en su conjunto está escrito, que es el programa jurídico. Pero el programa político, es decir, el que le dan los gobiernos, el que le da el político o el partido que lo puso ahí, ese programa, es decir, está oculto, no es una cuestión manifiesta. Nos vamos a veces dando cuenta, la gente se da cuenta por cómo los jueces van resolviendo, pero hay un programa político que no solamente afecta a los procesos emblemáticos donde se diga es un asunto con un político, hay un asunto de especulado que está en las noticias. No, afecta a todo ciudadano, Es decir, a veces hay gobiernos en los que se concede más las acciones de protección, hay gobiernos en los que se ha concedido menos las acciones de protección. Bueno, ¿eso ha cambiado el programa jurídico para que los jueces resuelvan? No. Ha cambiado el programa político que le han dado. Es un programa que a veces sí se debe estar escrito mediante resoluciones, es decir, los límites entre ambos no están tan marcados como se podría pensar. A veces hay aguas que se mezclan ahí, es decir, a veces hay resoluciones en que están emitidas de órganos administrativos, pero que afectan a las soluciones que dan los jueces